Bueno, comenzamos entonces con el tema de esta tarde. Ella cada 2 semanas nos hace reflexionar, repensarnos y nos explica todo para ayudarnos a vivir diferente. En el programa de hoy, como dije al comienzo, vamos a hablar del miedo. Para explicarnos ya está con nosotros en el estudio Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás, Miriam? Bien, muy bien. Disfrutando estos días preciosos de otoño. Sí, realmente hemos tenido otoño a partir del sábado, ¿no? Sí. No habíamos tenido otoño. Sí, del viernes, te diría. El jueves estuvo precioso. Sí, lindos días en la provincia de Mendoza. Señorita, empecemos con esto que es tan... Por ahí le tenemos miedo al mismo miedo. Tenemos miedo de tener miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? Contanos, Juli. El miedo es una de las 6 emociones básicas. Uh-huh. Hemos dedicado programas enteros a hablar de emociones y hemos ido hablando de algunas de ellas. En el primero de los programas hablamos de estas 6 emociones básicas, las estuvimos caracterizando así en términos generales. En otro programa hablamos particularmente de la culpa, ¿te acordás? Uh-huh. Eso fue el año pasado. Uh-huh. Bueno, hoy me parece que es tan importante la emoción del miedo. Primero, aclaremos para los que no se han sumado en otras oportunidades y desconocen un poco esto de qué estamos hablando. Las emociones son mecanismos adaptativos que tenemos los seres humanos que nos permiten ver si somos buenos observadores, los pensamientos que estamos teniendo en relación a lo que nos sucede, ya sea real o imaginario, claro. Pero son cosas que en nuestra mente están. Entonces, cuando vos me decís si es una emoción, es un sentimiento, puede ser una emoción, porque la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que una emoción surge, nace, se expresa así espontáneamente por algún acontecimiento, como te decía, real o imaginario, uh-huh. Y nos permite saber cómo vamos a defendernos de esa situación que se nos está presentando. De hecho, el miedo es la primera de las emociones que surgen en el ser humano, y es una conducta absolutamente adaptativa, porque si no tuviéramos miedo, no hubiéramos llegado a sobrevivir como especie. Claro. Porque el miedo es lo que nos permitió escondernos cuando venían predadores. Uh-huh. El miedo es lo que nos permitió atacar también cuando teníamos a alguien que defender. Exactamente, cuando nos defendíamos. Entonces, si no hubiéramos tenido ese miedo, no estaríamos acá, como dije recién. Claro, no hubiéramos sobrevivido como especie. Eso es una conducta, digamos, absolutamente humana, y no solamente humana, ¿no?, de los mamíferos, pero es la más primitiva. De hecho, está en la parte reptiliana de nuestro cerebro, que es la más profunda, la que se generó mucho antes de que se generara la parte prefrontal, que es donde está la conciencia, es donde está el raciocinio, es lo que caracteriza al ser humano a diferencia de otros animales, es lo que nos hace pensar. Claro. Pero no, el miedo está ahí en el fondo, en esa partecita bien reptiliana, bien primitiva. Hay una experiencia muy bonita que cuenta Darwin, que estaba estudiando las emociones. Y entonces él decía que estaba apoyado en una pared, una vitrina, así como la que nos separa en este momento, uh-huh. a vos y a mí. Uh-huh. Y del otro lado habían unas serpientes. Y claro, la parte racional, ¿qué le decía a él? Tengo un vidrio, es doble, se acerquen como se acerquen las serpientes, no me van a poder hacer absolutamente nada. Entonces apoyó la frente sobre el vidrio y de repente se le acercó una serpiente así, viste, como saltan a atacar, porque la serpiente no se da cuenta que está el vidrio, entonces cree que puede atacar y puede picar o lo que sea a la persona que está ahí. En ese mismo momento en que la serpiente se abalanzó sobre supuestamente él, que en realidad fue el vidrio, uh-huh. y rebotó, él automáticamente se hizo para atrás y se cayó. Claro, instintivamente. Instintivamente. ¿Qué significa eso? Que no medió entre ese acto y lo que sucedió con su cuerpo un pensamiento. Claro.
Claro. Es decir, que fue un mecanismo de defensa inconsciente que surge para adaptarme a esa situación de un predador, como en este caso una serpiente, que está atacándome, entonces me defiendo y mi cuerpo se va hacia atrás. Claro. Pero no hubo tiempo para pensar nada, fue instintivo. A pesar que él mentalmente y racionalmente decía, esta serpiente no me puede hacer nada. Claro, no racionalizó en ese momento. Exactamente, no hay tiempo para racionalizar, es automático. Y eso es una conducta adaptativa, imagínate si no lo hubiera hecho y no hubiera estado el vidrio. Claro. O sea, es lógico. Claro. Pero, y acá viene el pero interesante, después el ser humano desarrolló la parte racional. Uh-huh. Entonces, en esa parte racional es donde aparece el pensamiento y en donde aparecen las interpretaciones y las creaciones mentales y todos esos cuentitos que nos contamos nosotros, que algunas veces son reales y otras veces son imaginarios. Claro. Pero nos empezamos a imaginar cosas que podrían llegar a suceder, entonces nos da miedo. Claro, nos hacemos cada película, como decimos, cada novela en la cabeza. Entonces ese miedo es producto de un pensamiento que genero yo. Uh-huh. Entonces es una consecuencia de un pensamiento. En ese caso es una conducta que está mostrando la forma en que estoy pensando, el cuento que me estoy contando, lo que me estoy diciendo que va a suceder en el futuro. Claro. Porque el miedo siempre está asociado al futuro. Uh-huh. Claro. No como otras emociones que hemos hablado, como la nostalgia o resentimiento o la culpa, que están asociadas al pasado. En este caso el miedo siempre está asociado al futuro. Juli, hagamos la primera pausa y seguimos con la charla. Dale. 7 de la tarde, 20 minutos. Hoy me encuentro con nuestra amiga Julieta Casnati, que ella es coach y también es directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Hoy estamos hablando del miedo. ¿Qué es el miedo? Que es lo que hablamos en el bloque anterior. ¿Cuántos tipos de miedo existen, Juli? Mira, básicamente te diría que dos, que son los dos que mencioné. El miedo instintivo, el miedo reptiliano, el miedo defensivo, el miedo que nos preserva de la muerte, y además el miedo como interpretación de una situación real o imaginaria. O sea, ¿sí? El racional y el irracional. Exactamente. Ajá. Claro, uh-huh. el miedo de que de verdad que lo tenemos aquí ancestralmente guardado, y el otro el imaginario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. El que nos inventamos. Me encantó esto que acabas de decir, el que nos inventamos, porque verdaderamente son situaciones creadas por nuestra mente, por lo tanto inventadas por nuestra mente. Claro. Entonces nosotros imaginamos un montón de situaciones hacia el futuro, como decía en el otro bloque, siempre el miedo está hacia el futuro, basados en cosas que posiblemente me hayan sucedido en el pasado. Uh-huh. Entonces esas cosas que sucedieron en el pasado fueron generando en mí una construcción mental, creencias que me llevan a creer, por ejemplo, que no puedo tal cosa o no voy a conseguir tal otra. Y bueno, esas creencias son las que me van limitando en nuestra vida. Claro. ¿Cuántas cosas haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Y cuántas cosas no hacemos porque sí tenemos miedo, no? Y claro que sí. Pero vos sabés que dentro de todo, a mí es una emoción que me gusta el miedo. Y te voy a decir por qué me gusta. Porque me permite identificar qué cosas tengo que limpiar en mi mente para poder abrir camino y salir hacia adelante. Uh-huh. Porque si no tuviera miedo, significa que no tengo nada que me impide ir hacia adelante, ¿verdad? Porque siempre, como digo, es ir hacia adelante. Entonces, sentir miedo es lo que me permite autoobservarme, conocerme, descubrir qué cuento me estoy contando que creo que no voy a poder hacer tal o cual cosa, que tal o cual persona me va a generar tal o cual cosa. Pero son todas construcciones mentales que me impiden, me limitan ir hacia adelante, porque una de las características del miedo es que es paralizante. Claro. Entonces me paralizo, creo que no voy a poder conseguir tal o cual cosa y no lo consigo, porque acordate que está la profecía autocumplida que sucede siempre. Claro. Si crees que puedes, es verdad.
Y si crees que no puedes, también es verdad. También es verdad. Es decir, lo que yo crea que no voy a poder conseguir, realmente no lo voy a poder conseguir. O sea, a ver si te sigo. Supónete una persona que dice, ay, le tengo miedo a la soledad. Porque sabemos que muchas parejas no se separan, no tienen una vida linda juntos, Uh-huh. No están bien, pero no se separan y lo hemos escuchado muchas veces por miedo a la soledad. Uh-huh. ¿Qué se supone? Que esa persona que tiene miedo a la soledad está segura que en soledad la va a pasar pésimo. Porque ahí detrás de eso hay un montón de creencias asociadas a la soledad. Que es mala, que es fea. Exactamente. Si estoy sola, y ahí lo completas con todas las cosas que a vos se te puedan ocurrir, asociadas al sufrimiento. Y ya sabemos que todos los pensamientos asociados al sufrimiento no son verdaderos. Claro, no, entonces tenemos que invertirlos y transformarlos en pensamientos posibilitantes para nosotros. Uh-huh. Nosotros, dentro de la herramienta estandarte de nuestra corriente, que es la sesión Empowerment, tomamos las preguntas del trabajo de Byron Katie, que dice, ¿es verdad ese pensamiento? ¿Qué te pasa cuando pensás eso? Uh-huh. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, empiezan a surgir un montón de emociones negativas, disfuncionales, como el miedo, que es la que estamos tratando hoy, y otras. Uh-huh. Entonces, después de eso, decimos, bueno, ¿quién serías vos sin ese pensamiento? Claro. Entonces, ¿sabés qué le pasa a las personas? Se conectan con lo que son, se conectan con la libertad, se conectan con la experiencia de la dignidad, uh-huh. ¿Entendés? Se conectan con la experiencia de la paz. Solamente llevando a la conciencia que un pensamiento es lo que nos puede lo que nos puede hacer sentir miedo. Claro, un pensamiento solito te puede limitar. Un solo pensamiento te puede limitar a dejar de estar en una pareja disfuncional, uh-huh. tóxica, a no ir en busca de un trabajo, uh-huh. a no ofrecerte como propuesta, como proyecto, como oferta uh-huh. en alguna empresa, en alguna sociedad, en alguna cosa, porque no voy a poder hacerlo, porque no soy suficientemente bueno, porque no soy capaz de generar tal y tal cosa. Entonces, esos pensamientos son los que me llevan a no moverme, y no moverme es sinónimo de tener miedo. Uh-huh. Entonces, o no mostrarte frente a otros, porque no animarte a buscar, a conseguir una pareja, o estar abierto al mundo, a la posibilidad. Porque si con la experiencia que ya tuve, o sea... Pero lo que hay que llevar conciencia es que el miedo surge, estamos hablando de este miedo racional, ¿no? Sí, sí, sí. El miedo surge de un pensamiento, uh-huh. y el pensamiento tiene que ver, a la hora de la acción, con una creencia. Claro. Que me impide hacer lo que quiero hacer. No voy a conseguir. Pero en otros casos también, a mí siempre tengo la tendencia a buscarle las partes positivas a todo lo que me pasa en mi vida. A polarizar. Y no sé si polarizar, sino encontrar lo positivo uh-huh. en todo lo que me sucede. Entonces, uh-huh. cuando pasa eso y tengo miedo por alguna cosa, es posible que ese miedo me esté indicando alguna cosa que todavía necesito aprender para lo que tengo que hacer. Claro. Entonces, en ese caso es funcional el miedo, porque uh-huh. me está mostrando, para un poquito, todavía te falta entrenarte en esta cosita porque no lo tenés suficientemente desarrollado. Lo entreno, lo aprendo, y una vez que lo aprendo, puedo saltar y dar ese paso que no me estoy animando a dar. Entonces, en ese caso, el miedo es funcional. Claro. Porque me sirve para saber lo que todavía me falta uh-huh. aprender. Ahí te estaría como protegiendo el miedo. Claro, exactamente. Uh-huh. Me está indicando, me está mostrando. Bien. Juli, pausa musical. Nos quedamos escuchando a Cristian Castro y retomamos la charla, ¿sí? Dale. Hoy me encuentro charlando con Julieta Casnati, estamos hablando del miedo. Bueno, llega un audio a través del WhatsApp que no puedo sacar en este momento al aire, pero decía que bueno que está el programa de hoy, que bueno que es salir de la zona de confort, a veces en la que nos quedamos cuando tenemos miedo, para ir avanzando, ¿no? Para dejar de ser, más o menos yo interpreté, para dejar de ser presas uh-huh. del miedo, es lo que decía uh-huh. el oyente en uh-huh. su comentario. Vos sabés que hay una pregunta, a partir de lo que te escucho que dice el oyente, que a mí me gustaría hacerle a la audiencia, y es,
cuál es el principal miedo que tienen. Uh-huh. Quiero dejar un segundo para que los que están escuchando piensen. ¿Cuál es el mayor miedo que tenés? Uh-huh. Vos sabés que hoy al mediodía, cuando almorzábamos con los chicos, estábamos mirando una serie en Animal Planet que está fabulosa. La serie yo se las recomiendo. No te la puedo recomendar porque no me acuerdo el nombre, pero la cosa es que son lugares inhóspitos del mundo, del universo, con animales raros y con situaciones raras. Por ejemplo, uno era en pleno en plena montaña, no sé de dónde, si era la India, no sé, unos pájaros que anidaban a 2.200 metros, ¿verdad? Uh-huh. En unos riscos gigantes. Porque si anidaban abajo eran presa fácil de los predadores. Entonces la mamá pájara, que era una especie de pájaro, ponía los huevos a 2.200 metros. 3 pichones tuvo. La cosa es que la comida estaba abajo, ¿viste? Y la pájara no podía bajar y llevarles, o sea, no hacía eso esta especie de llevarle comida a los pichones para darle como hacen los otros pajaritos. Entonces no les quedaba otra a los pajaritos que habían nacido hacía 3 días que tirarse del risco. Uh-huh. Los 2 primeros, obviamente no, podría haber sido otra cosa, pero se tiraron y murieron porque se golpearon entre las rocas que chao, listo. Y el tercero sobrevivió con éxito. Uh-huh. Entonces su mamá, viste, iba cuidándolo mientras que iba bajando, mientras se golpeó, que llegó medio cascoteado al suelo, pero estaba vivo. Y yo le decía a mi hijo, se tira del risco porque no sabe qué es lo que le puede pasar. Porque si supiera lo que le puede pasar, no se tiraría. No se tira. Claro, tal cual. Moriría de inanición porque no comería. Y claro. Pero si supiera si tuviera ese miedo, no lo haría. Sí, es así. Y creo que a los humanos nos pasa lo mismo. Exactamente, porque el miedo, este miedo que hablábamos de sentimiento y no de emoción, es construido. Es decir, las cosas a las que nosotros tenemos miedo son cosas que hemos aprendido que hay que tenerles miedo. Claro. Tal cual vos lo estás diciendo. Eso por un lado. Y por otro lado me conectó con la idea de la mamá y los hijos. Y cuánto miedo les enseñamos a nuestros hijos. Montones. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes. No es fácil tener hijos adolescentes y mucho menos en esta época. Los míos hace ya varios años fueron adolescentes, pero los papás tenemos esa experiencia del miedo, de que salen de noche y demás. Pero hay algunos papás que son extremistas. ¿Y qué sucede? No les enseñan a defenderse, a lo que hay que hacer, entonces los chicos andan desprotegidos. Entonces cuando después andan sueltos no saben protegerse y entonces, les pasan cosas y demás. Por supuesto no es que estemos exentos de que nos pase, no, más vale. Pero lo que quiero decir es que cuando se aprende a manejar la libertad con responsabilidad, es cuando podemos vivir sin miedo. Claro. Es terrible vivir con miedo porque el miedo nos paraliza, el miedo nos impide hacer cosas. Esa pájara que yo lo he visto en muchas especies que empujan a sus pichoncitos para que vuelen. Y porque la pájara sabe que es la forma en que va a sobrevivir, si no muere. Claro. Bueno, pero ¿cuántas madres no empujan a los hijos a que vuelen, sino que los protegen y los sobreprotegen? Entonces, eso es lo que va creando en el hijo miedo a salir al mundo. Claro, porque mientras que esté la mamá al lado, está todo fantástico. Claro. Y la mamá desaparece, ¿qué pasa? Y la mamá desaparece y no tiene herramientas para enfrentar el mundo. Y bueno, eso es lo que el poder, como yo siempre hablo del poder, ¿no? El poder que tenemos las mamás para criar hijos en libertad o criar hijos que no puedan experimentar la libertad y por lo tanto después, tarde o temprano, van a experimentar el miedo. Nos dice Nora en el WhatsApp, dice, buenas tardes, justo lo que me está pasando. Yo me hago películas con lo que va a pasar y me da miedo. Bueno, claro. Es lo que hablamos más temprano, que puede ser racional o irracional el miedo. ¿Y qué es lo contrario al miedo? ¿Sería el coraje, valor? ¿Qué sería lo contrario al miedo? El amor. El amor es la solución de todo. El amor es el coraje, sí. Porque cuando estás en el amor es cuando podés
experimentar esos valores que yo siempre hablo, como por ejemplo la libertad. Si no estoy en el amor no puedo experimentar la libertad. Si no estoy en el amor no doy libertad. Si no estoy en el amor no me doy libertad. No puedo experimentar la paz. Es así. Cuando yo no estoy en paz es porque simplemente me estoy negando alguna cosa, a mí o a otro. Y lo más interesante de todo esto es que todo nace de un pensamiento. Entonces, si somos capaces de detectar el pensamiento que nos está llevando a generar miedo, nos vamos a dar cuenta que simplemente es un pensamiento que no es verdad, y entonces vamos a empezar a generar ese coraje que vos lo nombraste recién, que es una emoción preciosa que está asociada a la ambición, pero la ambición no desde el punto de vista de ser ambicioso, así de querer por querer, sino de querer salir, como decía el oyente recién, de la zona de confort, de querer salir de la zona de insatisfacción, de querer salir de la zona en donde no experimentamos la dignidad, por ejemplo, o no experimentamos la libertad, por ejemplo. Claro. Y nos quedamos, y nos quedamos, y nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Por miedo. Claro. Juli, por ejemplo, si yo tengo miedo de dejar un trabajo, este miedo sería solamente en el plano laboral, pero puede incidir, por ejemplo, en el plano social, en el plano personal y familiar. Es que nosotros somos seres integrales, en donde todas nuestras dimensiones están interrelacionadas. Claro. Puede ocurrir que vos digas, tengo miedo a dejar este trabajo. ¿Por qué? Porque tengo una familia, entonces si no tengo el trabajo no voy a tener la seguridad, vamos a las necesidades, no voy a poder cubrir mis necesidades de seguridad, por lo tanto no voy a poder cubrir mis necesidades básicas, y entonces me empiezo a crear toda una historia. Uy. Hay veces que, digamos, yo creo que siempre hay que poner una cuota de racionalidad, y no puede ser que te largues al vacío sin tener ningún tipo de prevención. Por ejemplo, yo siempre cuento cuando estamos en nuestros programas enseñando la parte de la misión personal, que yo cuando la descubrí me entregué a eso, porque me di cuenta que mi vida estaba dedicada al servicio y estaba dedicada a todo esto que hago, por ejemplo, acá en la radio. Y entonces en ese momento yo tuve que dejar un lugar en donde estaba trabajando que me daba esa seguridad, que me daba prestigio, que me daba reconocimiento, que tenía toda una trayectoria que me sostenía y cubría un nombre, un prestigio, como te dije recién, un montón de cosas, pero sobre todo la seguridad básica de un sueldo. Claro. Y yo me animé a saltar. Y a partir de ahí la cantidad de cosas que he aprendido creo que no las aprendí nunca en mi vida. Claro. Pero yo en ese momento tenía a mi pareja, tenía una casa, no me iba a morir de hambre. Entonces cuando nosotros decimos hay que saltar, hay que animarse, hay que hacerlo, pero siempre con un plan de acción. Claro. Es decir, ¿de qué manera voy a llegar a eso que yo estoy buscando? Que esté dispuesta a pasar, como yo pasé, momentos de ciertas privaciones, porque evidentemente todavía no había generado lo que necesitaba para cubrir esas necesidades, que yo tenía, que yo necesitaba, que no eran básicas, pero sí que yo necesitaba. Cuando logramos sortear ese miedo y tenemos esa base de sustentación, esa base de que nos acompaña, podemos saltar, pero saltar por saltar hay que saltar siempre con un plan de acción. Claro, ¿no? A tontas y a locas no. A tontas y a locas no, porque si no es suicidio. Claro, porque si no, ahí serías un loco. Ay, no, mira qué valiente. No, es un loco. ¿Sabés qué es eso? Es valiente, es un loco. Eso es un temerario. Un temerario. El temerario es la persona que hace cosas sin miedo. Sin miedo. Pero eso lo lleva muchas veces a perder un montón de cosas. Claro, porque no hace un análisis. Nosotros siempre cuando trabajamos con metas, las metas nos van a llevar a salir de esa zona de confort en la que estamos, ¿no? Hemos hablado programas enteros de metas, las que tiene que tener para conseguirlas y todo lo demás. Pero hay una cosa que es importante. Yo no me puedo plantear metitas así insignificantes que no me generen ningún tipo de emoción. Claro. Porque claro, sí, no tengo miedo, la voy a conseguir, pero ¿qué consigo? Una cosa que no me genera ningún tipo de satisfacción
así de plenitud, de qué copado lo que me conseguí o lo que hice o lo que logré, ¿entendés? Entonces, siempre tiene que haber una cuota de miedo en ese salto, porque va a haber miedo. Yo cuando salté, siempre lo cuento, tuve miedo, tuve mucho miedo, pero ¿y qué va a pasar? Empezamos a imaginar escenarios futuros en los cuales pasan cosas tremendas. Pero también podemos empezar a pensar, ¿y si no fuera así? ¿Qué otras posibilidades se abren? ¿Qué me estoy perdiendo en la vida? Y una cosa que a mí por lo menos me gusta mucho pensar, y yo invito a las personas a pensar, es que se imaginen en el último día de sus vidas. Vos sabés que hay unas investigaciones tan preciosas. Los otros días, no sé si lo conté acá en el programa, de la australiana esa que habla de la investigación que hizo porque ella se dedicaba a cuidar enfermos terminales. ¿Te lo cuento después? Dale. Contámelo en otro bloque. Dale. Hagamos la pausa y ya volvemos para el final. Dale. Ay, 7 de la tarde, 51 minutos. Qué bronca que te da cuando el tiempo es tirano, ¿no? Que no lo has escuchado nunca. Bueno, Nora recién nos decía, soy Nora, farmacéutica, estaba trabajando, por eso no había podido escuchar que había salido su mensaje que nos decía que se hace películas de lo que va a pasar y le da miedo. Bueno, dejaste colgada un estudio científico. Sí, en realidad es un libro que escribió una australiana a partir de, más que un estudio científico, era observación así empírica que ella tenía con sus pacientes, porque ella atendía a enfermos terminales, es decir, las personas que están en la última etapa de su vida y que mueren, es decir, ella los acompañaba a morir. Y bueno, en ese acompañamiento tenía una vocación de servicio y el amor que le ponía era tan bonito que se daban unas conversaciones con estas personas muy profundas. Y en esas conversaciones ella empezó, con el pasar del tiempo, a descubrir que había una regularidad en lo que decían. Y era que habían algunas personas que, muchas, se arrepentían de cosas. Entonces ella les empezó a preguntar de qué se arrepentían. ¿Y sabes lo que decían? Decían de no haberme animado a hacer tal cosa, de no haberme animado a decir tal cosa, de no haberme animado a iniciar tal proyecto, de no haberme animado a escribir un libro, de no haberme animado a decirle a tal persona te amo. No arriesgarse. No arriesgarse. Pero vos sabés que nadie, absolutamente nadie, se arrepentía por las cosas que había hecho. Ah, mira. Sino por lo que no había hecho. Por lo que no había hecho. Entonces, mira qué gran mensaje, ¿eh? Como para recapitular, te diría. Sí, totalmente. Entonces, a mí me impactó mucho, eso me gustó mucho, y yo me he preguntado cuál es mi mayor miedo. Y entonces vos sabés que me asocio con esa idea. Me gusta mucho pensar en mí, en mi último día de vida. Entonces me gusta mirar hacia atrás e imaginarme no arrepintiéndome de nada. Es decir, de haber hecho todo lo que quise, de haberme divertido, de haber estado con quien quise, de haberme muerto de risa, de haberme animado a crear todo lo que quería, haberme animado a producir, a decir, a bailar, etcétera. Es decir, quiero mirar para atrás y no arrepentirme de nada. Ay, sería fabuloso, sería fabuloso. Me hace acordar a la canción A mi manera que canta María Marta Serralima, la que hacía la voz, Frank Sinatra. Yo decía, qué maravilla llegar a los últimos días de tu vida cantando esa canción. Y sí. Lo que tuve que vivir, lo viví, lo que tuve que llorar, lo lloré, lo que tuve que pagar, lo pagué y aquí estoy. Claro, porque eso es, las personas que viven de esa manera son las personas que viven. Acordate que desde el primer momento en que empezamos a hablar del miedo dijimos que el miedo está asociado al futuro. ¿Te acordás? Bueno, sí. Para no tener miedo, tenemos que estar en el presente. Claro. El pasado nos asocia a otro tipo de emociones que tampoco tenemos que estar ahí. Tenemos que estar en el presente, es decir, viviendo las experiencias al máximo en este momento. Como corresponde. Animándonos a gozar, animándonos a disfrutar, animándonos a darnos tiempo,
animándonos a disfrutar en familia, animándonos a subir ese cerro que siempre quisimos, animándonos a bailar, animándonos a patinar, animándonos a aprender las cosas que quisimos aprender siempre. Claro. Y animarse a que ser genuino, ser verdadero, y animarse a que al otro no le gustes, probablemente. Exactamente. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. No le gustas no al pasa otro. nada. Siempre pensemos esto, cuando tengo miedo me estoy negando la libertad de algo. Claro. De hacer, de sentir, de pensar. Exactamente. También me puedo estar negando la dignidad. Sí, En claro. una relación, por ejemplo, porque tengo miedo de otras cosas, de quedarme sola, como vos hablabas de la soledad. Es decir, que cada vez que aparezca el miedo, observarlo, ver qué pensamientos están asociados, si quiero hacer un proyecto, cuáles son mis miedos, a qué le estoy teniendo miedo, qué cosas me estoy diciendo de mí que creo que no voy a poder. ¿Qué cuentos me estoy contando en relación a las cosas que no soy capaz de hacer? Porque todas son mentiras. Mentiras, son cuentitos que nos contamos. Bueno, listo, no tengo tiempo para más, Juli. Soy una mamá que protege lo suyo, tengo 9 hijos, nos está escribiendo acá el oyente, pero bueno, ya lamentablemente no tengo tiempo para más. ¿Cómo se comunican con vos los oyentes? Mira, hablando de cómo se comunican con vos, te cuento que acabamos de empezar nuestro programa para certificar como coach psicológico integral. Uh-huh. Este fin de semana próximo es el segundo módulo. Y solamente el primer módulo se recupera para aquellos que estén interesados en estudiar con nosotros. Entonces, si llega a ser así, por ejemplo, mañana que es miércoles, es el único día que se recupera este módulo, o sea que no hay más tiempo que hasta mañana. Si querés inscribirte, solamente tenés que llamar al 429-7006 o podés escribir a info@coachingpsicologicointegral.com o si no, info@funiversitas.org, perdón. .org. Bueno, un gusto como siempre, Juli. Y si no, googlearme, hay miles de cosas, página web, Sí, te buscamos videos, como miles de cosas. Julieta Casnati, Escuela de Coaching Psicológico Integral, y hay de todo. Tal cual. Juli, un placer charlar con vos como todos los días. Ya veremos qué nos traes la próxima entrega. Igualmente, y en el próximo programa no tengan miedo de preguntar todo lo que quieran. Por supuesto. Gracias, Juli. A vos. Beso Chau, chau. grande para todos. Chau. Chau, chau.